Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tener una transmisión en vivo con dos organizaciones de la sociedad civil que representan el mecanismo del diálogo del Pacto Mundial para las Migraciones. Así que vamos a esperar unos minutitos que ellos se conecten para hacerles pues la invitación en directo y podamos conversar un poco acerca del trabajo que realizan estas organizaciones de la sociedad civil en distintos países. Hoy las dos organizaciones de la sociedad civil que estarán conectados con nosotros están en Colombia. Pero quiero dejar claro que las organizaciones de la sociedad civil están en muchos países y hoy estamos trabajando a través del Pacto Mundial para las Migraciones desde Naciones Unidas. Entonces, vamos a esperar que se conecten justamente pues algunas de estas dos organizaciones que tendremos como invitados hoy. Cada 15 días pues tenemos a dos organizaciones invitadas. El próximo 26 vamos a tener a dos organizaciones de la sociedad civil representadas por periodistas. Estos periodistas, aprovechando que el 27 se celebra el Día Nacional del Periodista en Venezuela, vamos a tener a dos periodistas venezolanos que representan organizaciones de la sociedad civil en el área de comunicaciones y conocer un poco acerca de las nuevas narrativas, de todo lo que son las nuevas narrativas en cuanto a las migraciones, para evitar esas actitudes xenofóbicas a través de las redes sociales. Así que, bueno, hay mucha gente saludando. Saludos Carlos Gómez, Daniel, Ayensa que está por allí, eh, Omar, María Virginia y las personas que se van conectando. Y vamos a esperar eh, que se conecten estas dos organizaciones. Así que estamos a la espera. Ay, ok, aquí está uno de ellos. Voy a sumarlo. Y que ha dejado un gran legado en su trabajo acá en Colombia. Entonces, Edgar, saludos. Déjame un poquito para atrás, porque ya cuando se conectan dos o tres, entonces mi cara desaparece. ¿Cómo estás? Bueno, mi querido y apreciado Edgar, bienvenido. Hoy, pues el entrevistador es tú, constantemente tú entrevistas a personas, pero ahora te toca ser entrevistado a ti. Y me alegra Sí, mucho que me haya tocado a mí justamente entrevistar. Eso está me alegra bien. muchísimo. Lo Estamos habíamos dicho, esperando a Carlos Chile. lo habíamos hablado en algún momento que, Sí, que iba a tocar sí, sentarme sí, yo y sí, así que mismo es. tú preguntaras. Es correcto, viste que por eso es que una de las cosas que dice, pues se vuelve una realidad. Por allí, no sé si es Carlos, que se está tratando de conectar desde otra asociación. Vamos a ver, vamos a ver si es él, que se está conectando desde otra asociación. Y de no ser él, pues no importa, bienvenida a la organización que se conecta. Bueno, Edgar, aquí ya que la gente comienza a conectarse, saludamos a las personas que se conectan y pues también, ajá, Asociación Mujeres Positivas. Vamos a colocarla aquí. Vamos a ver. Bueno, por ahí está otra organización. Eh, Gracias a Jensa, por ahí dice Jensa, saludos. Eh, Son personas de inspiración. Gracias, mi amor, tú también. Bueno, Edgar, mientras Carlitos entra, vamos a ir conversando un poco contigo. Bueno, con mucho Eh, gusto. Importante, porque yo sí te conozco, conozco tu labor, tu trabajo, que ha venido dejando una huella muy impactante en la comunidad, no solo en la comunidad migrante, sino en la población de acogida también. Que eso es importante que la gente entienda. Saludos a la organización Rompiendo Barreras, y a todos los que se conectan.
Es importante, aquí está Carlitos, vamos a invitarle para que ingrese, aunque él me confesó que era un poco tímido ante las cámaras, pero bueno, aquí no hay nada que hacer, aquí hay que decir lo que es. Entonces, Buenas por ahí noches. está llegando. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿ustedes cómo me los tratan? Bien contentas de tenerlos a ambos hoy. Vamos a estar hablando del trabajo articulado de la Mesa 1 del Pacto Mundial para las Migraciones. Por aquí como que se va a conectar alguien más. Vamos a ver quién es. Pero la importancia del trabajo que ustedes vienen realizando en terreno, que es lo que marca la diferencia. Aquí hay muchas organizaciones de la sociedad civil, pero ustedes están poniendo un extra. No es solamente que son organizaciones dirigidas por migrantes en un país distinto al país de donde somos, es nuestro origen. En este caso, justamente en el caso de nosotros tres, los tres somos venezolanos, los tres somos migrantes y los tres representamos organizaciones de la sociedad civil. Pero los tres también estamos vinculados a la Mesa 1 del Pacto Mundial para las Migraciones. ¿Qué tan importante ha sido para ustedes? Voy a hacer 3 preguntas y ustedes ambos me la van a responder. Primero contesta Edgar para que Carlitos se vaya relajando y vaya perdiendo el miedo escénico. Entonces, 1, la importancia de haberte empoderado como siendo migrante a tomar acción y no desde esa migración que se queja, de que espera que todos se lo resuelvan, sino a ver cómo tus conocimientos, tus habilidades, todo tu potencial lo pones al servicio de otros migrantes y de la misma población de acogida. Eso como primera pregunta. La segunda, ¿qué ha cambiado tu vida desde que decidiste ejercer un liderazgo que a veces uno no sabe que tiene, sino hasta que se prueba en el ruedo? Y la tercera, como parte del mecanismo de diálogo para las migraciones, ¿qué relevante es para ustedes? Perdón, ¿qué tan relevante es para ustedes el estar dentro del Pacto Mundial para las Migraciones? Me repite la primera, por favor, que vamos por parte. Ok. La primera, vamos con la primera. La primera es, tú siendo migrante, ¿qué hizo que te empoderaras o te empoderaras a trabajar en función de otros migrantes? Cuando tú llegaste acá, tú también tenías tus propias necesidades y sin embargo te armaste de valor para ser parte de la solución. Y es lo que yo digo, que la migración viene siendo el motor de desarrollo en los países de acogida. Y ustedes forman parte de esa migración positiva que ha traído cambios al gobierno colombiano en este momento o a Colombia como tal, pero no solo a través de la ayuda al migrante, sino de la ayuda a la población de acogida. Entonces, para ti, ¿qué cambió en ti el haber tomado esa decisión de volverte de un migrante convencional a un líder de la sociedad civil en Colombia? Bueno, todo tiene inicios, o sea, un génesis, un comienzo. La verdad es que yo entré a Colombia de una manera muy precaria, igual como pudo haber sido cualquiera de nosotros amigos, porque uno comienza con los conocidos, con los amigos, con el que está más cercano, a que ellos no pasen por las situaciones que uno ha pasado. Es así como cuando ya yo logré tener una vivienda, yo entro por el norte de Santander, y estoy en Tibú. Eso hace que yo entre un feedback acá. Ok, eso hace de que
comience ese trabajo allá, estando aún de una forma precaria. Yo me acuerdo que el primer plato de comida que yo hice comunitario para 35 personas, yo tenía como 30.000 pesos. Y de los 30.000 pesos, único que tenía en la vida, gasté 22 para hacer comida para 35. Y en la casa donde me habían dado al cuido, ya no estaba durmiendo en la calle, sino que ya tenía una casa. Los fines de semana le daba alojamiento a algunos conocidos para que tuvieran un techo donde pasar la noche. Eso nunca lo llegué a hacer estando en Venezuela. Yo creo que nunca vi como que la necesidad de alguien de ayudarlo de la manera que lo hice acá en Colombia. Cuando llego acá en Cali, son los mismos colombianos los que hacen de que me pullan para el tema de la comida. Yo empiezo a administrar un restaurante cerca de la terminal de pasajeros y los colombianos que llegaban allí me decían, don Edgar, si yo le traigo una roba de arroz, usted le hace comida a sus paisanos, ¿cómo decir uno que no? Ya yo había hecho parte de ese proceso. Y eso es la labor social. Empieza de esa manera, aupada por otras personas ya, y ya llegamos a repartir 300 comidas los fines de semana. Y de ahí quedó y empezó el conocimiento para hacer lo que es hoy Funda Tras Vida, lo que es. Yo creo que el nombre de uno va creciendo siempre con la organización. Sí, te iba a comentar que uno escucha tantas cosas desde el liderazgo, a veces como organizaciones de la sociedad civil, y muchos comentarios malsanos que se generan en las redes sociales a través de unas narrativas erradas, ¿no? Eso es como primer paso. Pero yo te escucho y recuerdo cuando yo abrí el refugio y quienes nos ayudaban eran los colombianos de a pie. El colombiano que es tu vecino, que llega a tu casa con un paquete de harina, así se amasa para buñuelos, porque cada quien pues da lo que puede. Yo recuerdo que bajaban gente del campo, que tenían que caminar media hora para llegar al sitio donde podían agarrar una buseta que los trasladara a otro municipio para traer a veces una bolsa de pan. Y por muy pequeña que sea la donación, mira, era una bendición, porque el que lo daba lo estaba dando con tanto amor, y el que lo recibía con tanta necesidad también. Entonces, eso es como primer plano de cómo las narrativas también influyen, y que no es lo que se dice, que los colombianos nos detestan, que todos los colombianos son xenofóbicos, porque no es así. Hay mucho colombiano que se identificó con la tragedia del migrante venezolano y que soltaba camas completas, colchones, colchonetas, cobertores en las temporadas frías, por lo menos en la zona. A mí me pasaba mucho. A nosotros, a mí me donaban muchas camas. Yo creo que hay uno que está teniendo todo el tiempo de intentar. No, yo no. Voy a ponerme los audífonos a ver. No, no es el mío. ¿Quién era? Carlos. ¿Cómo era? Ya, no era el mío, pero bueno. No, sí era, porque apenas metiste los audífonos, dejó de sonar el pizarro. Ok, que yo estaba comentando que lo que dice usted sí es muy cierto. Mucho de la población acogida nos ayudó muchísimo cuando nosotros recién llegamos. Yo entré a Colombia en el 2016, ¿verdad? Señor. Te escucha con doble. Sí. Bueno. Y muchos colombianos siempre me decían, mire, por ahí hay un paisano suyo, venga.
de dónde ustedes, colaboremos, de qué hay que hacerle. A veces, yo tenía unos amigos policías, 2 sargentos, y ellos siempre me buscaban un salchichón, un pedazo de carne, un arroz, algo así, para que le diera al caminante. Ellos mismos no se lo daban porque decían, si yo me le acerco, pueden pensar que los voy a llamar para meterlos presos, qué sé yo. Sí, entonces yo tengo la oportunidad de tener la doble nacionalidad porque mis padres son colombianos, ¿verdad? Y gracias a eso fue que se presentó esta oportunidad de ser líder de una organización civil. Porque muchos tenían el problema de la irregularidad. Incluso yo figuré en su tiempo en mucho trabajo. Y yo nunca trabajé en esos sitios. ¿Por qué? Porque me hacían el cheque a nombre mío. Mi Ruth, mira, me van a contratar para hacer un trabajito de algo, pero necesito tener a Ruth. Tenía que dar mi Ruth para que ellos pudieran trabajar. Nosotros aquí en Ibagué éramos poquitos. Serviste de puente para la empleabilidad sin querer serlo. Sin querer serlo, sí señora. Y así fue que empezó mi trabajo como líder de migrantes, por decirlo. Sí, señor. Así fue que empezamos nosotros aquí en Ibagué. Yo ni, como dice el señor Edgar, yo ni pendiente en Venezuela, yo era comerciante, vendía carne, vendía queso, lo que se me atravesara, yo lo vendía. Pero nunca en mi vida pensé yo en ser el representante legal de una organización, de una fundación dedicada a trabajar con migrantes y colombianos retornados. Nunca. Bueno, ahí sí les gané yo, porque yo toda la vida he trabajado al servicio. O sea, yo toda mi vida, independientemente de mi profesión, de mi carrera, de lo que ejercí en Venezuela, yo siempre he tenido fundación. En Venezuela nuestra fundación se llama Cadena de Favores. Y era una fundación que inicialmente trabajaba con niños desasistidos, con niños de la calle, y después se convirtió en una organización para trabajar con niños con cáncer. Entonces, muchos años de labor social, pero que cuando tú llegas acá, jamás te imaginas, porque a mí me pasó. Yo cuando llegué acá, yo ni siquiera tenía intenciones de venirme a vivir a Colombia. Pero uno piensa que va a ser en otro país, donde debes ejercer tal vez tu carrera, donde tienes que empezar desde cero, con una mano adelante y una mano atrás, decía un amigo mío. Yo le dije, no, con las 2 manos atrás. Porque cuando tú llegas acá, que llegas como turista, en el caso, yo llegué como turista, y terminas quedándote, y tienes que buscar una regularización migratoria que te permita trabajar, pero aunque la tengas, pues nadie te contrata. Claro. Porque antes de contratarte a ti, contratan a un nacional colombiano, y es entendible. Pero yo decía, ¿qué voy a hacer yo aquí? O sea, uno no encuentra el propósito hasta que Dios tocó mi corazón esa noche con el tema del refugio. Yo decía, tengo que abrir un refugio, no puedo seguir viendo niños durmiendo a temperaturas bajo cero en las calles. Entonces, esa dinámica de ser, tal vez en un momento, la solución del migrante, pasa a otro plano cuando tú comienzas a atender a la población de acogida. Y ahí vamos, porque entonces llegan migrantes con necesidades, pero cuando tú vas a hacer donaciones y vas a trabajar con una comunidad donde hay muchos migrantes, te das cuenta que la población de acogida está tan vulnerable como el migrante. Inclusive hemos encontrado familias colombianas con un grado de vulnerabilidad mayor que el del venezolano. Muy cierto. Entonces pasamos a ser esa mano amiga que ayuda tanto al migrante como al nacional colombiano que reside en Colombia. No solo al que retorna con su familia mixta desde Venezuela, sino al que reside en las zonas donde estábamos trabajando. Entonces, allí cambia la dinámica y comenzamos a ser visibilizados por las instituciones gubernamentales como representantes de la sociedad civil y no como representantes de la migración. ¿Les pasó eso a ustedes? A nosotros sí, mucho. Por lo que vuelvo a decir, como yo tengo doble nacionalidad, pues tenía mucho contacto con los colombianos. Y yo veía muchas personas que yo decía, pero ¿cómo no ayudarnos? Así, incluso muchas veces llegaban las ayudas y nos decían, no, solamente para migrantes.
pero es que él es colombiano, no están trabajando, y más que todo en los tiempos de la pandemia. En la pandemia se vio mucha necesidad en todas las poblaciones. En los tiempos de pandemia, nosotros en Boyacá comenzamos, ya teníamos censos, obviamente teníamos una población identificada, tanto venezolana como de colombianos de acogida, y nos pasaba eso, que cuando la cooperación internacional te generaba el kit o algún mercado, te decía solo para migrantes. ¿Y cómo tú le dices a alguien que tiene hambre que no le puedes ayudar? Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Empezamos a gestionar con empresarios privados, nos generaron mercados con iglesias, logramos identificar algunos empresarios que estaban disponibles y con el corazón siempre listo para ayudar, y logramos recaudar 6.000 mercados. Nosotros entregamos en Boyacá más mercados de lo que entregó en la gobernación de Boyacá. Por eso les digo todo. Y nosotros hicimos ese ejercicio del 1 a 1. Una familia venezolana, una familia colombiana. Y era tanta la necesidad y todo lo que nosotros habíamos movilizado, que comenzaron los colombianos a contactarnos vía telefónica. Mira, tenemos necesidad, necesitamos colchones, necesitamos, y tuvimos que empezar una dinámica a ayudar a unas familias que realmente fue impresionante, porque las trabajadoras sociales, cuando visitaron los hogares, se dieron cuenta que era verdad, que no estaban mintiendo, que dormían en el suelo, en la tierra, ni siquiera tenían un piso. O sea, eran unos temas tan álgidos que nosotros no nos imaginábamos que la población colombiana estaba viviendo eso. Entonces ahí donde tú te vuelves como la solución también para la población de acogida. Y ahí es donde uno se identifica y dice, oye, nosotros no podemos discriminar a quien vamos a ayudar. Nosotros vamos a servir a todos por igual. Yo no tengo nacionalidad colombiana, pero igualito me dolían, eran seres humanos que estaban viviendo una situación muy difícil. Pues yo creo que yo era el que manejaba el censo de más colombianos retornados, porque para mí yo los pasaba todos como colombianos retornados para ver si los podían ayudar, y gracias a eso pues los ayudaron. Imagínate. Sí. Edgar, ¿cuál fue tu experiencia en pandemia en la atención de población de acogida? Si supiera que en pandemia hay algunos paisanos colombianos, y le digo paisanos porque hay un momento en que ya cuando llenas un formulario y te preguntan si eres colombiano retornado, si eres migrante, si eres población de si eres gitano, si eres afrodescendiente. Entonces, ya yo me he estado preguntando en qué momento Edgar Antunes va a dejar la opción de migrante y voy a agarrar alguna de las otras opciones. Que te va a desprender de esa camiseta de migrante y te vas a sentir acogida, porque indudablemente lo demás manifestado en algún espacio. La canción de Ender, algunas canciones de Volver a Casa. O sea, el hogar es donde está tu corazón, como dice la canción de ella. O sea, mi hogar está aquí en Cali, está con la familia que amo, con la mujer que amo. Y entonces empiezas a pensar lo que dejaste allá, en Maracay, en la calle 100, en la calle de Maracay, la gobernación, todos mis amigos, los amigos de mi infancia. Entonces te empiezas a esa lucha interna del presente, de lo que está viviendo ahorita. Y el poder ayudar a la persona, porque la migración sigue aumentando. Los números, las personas que atienden el diario, me lo está diciendo. Y no me lo está diciendo ninguna estadística, ni me lo está diciendo, sino son las personas que atendió, que hay una gran cantidad de personas que acaban de llegar, que
y no hay como regularizarlo para ellos encaminarlo en estos temas. Y va a continuar. Queramos, y va a ser la experiencia de lo que hayamos tenido la decisión de ser líderes en cada una de nuestras regiones y de ayudar a nuestra gente. Y ese es el mensaje que le doy a todos. O sea, el que va llegando y el que no va llegando, que tienen el deseo o no. Otra cosa, nosotros desde que estamos dentro del pacto o de las mesas del Pacto Mundial para las Migraciones, hemos presenciado pues, entre los acuerdos de la gobernanza, todos los temas que se tocan a nivel de Naciones Unidas, desde la CEPAL, desde la OIM, desde la OIT, desde el PNUD, desde todas estas organizaciones que acompañan la mesa de vinculación del mecanismo. Hemos escuchado todo el tema de las narrativas, todo lo que impacta al migrante desde una mala narrativa y desde lo que será la narrativa. Como organizaciones de la sociedad civil que están representadas en este caso por ustedes dos, por Carlos Chaverra de Corazón Romero y Pinto, por Edgar Antunes desde Funda Transvida, Fundación de Acciones que Transforman Vidas, desde la perspectiva de ustedes, ¿qué consideran ustedes que podemos cambiar como organizaciones de la sociedad civil? ¿Cuál es ese mensaje que nosotros podemos darle a la mesa de vinculación del pacto, del mecanismo, para estas nuevas narrativas? ¿Qué creen ustedes que, desde qué perspectiva nosotros debemos empoderar a Naciones Unidas con esa información? Don Edgar. Bueno, yo creo que lo más cercano de las Naciones Unidas, el sistema de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, y estas mesas donde estamos nosotros vinculados, lo más cercano que pueden llegar al migrante desde arriba son a través de nosotros. Y nosotros escuchamos a la vez, porque esto que te estoy diciendo de que la migración está creciendo, de que cada día crece la mayor cantidad, hay una mayor cantidad de que no está regularizada y que no tiene acceso a la regularización, porque ya el Estatuto Temporal de Protección en sus diferentes etapas ha ido como cerrando capítulos con alguna población. Hay población migrante que no tuvo acceso al Estatuto Temporal de Protección, hay población migrante que está ingresando diariamente por la frontera. Y eso tiene que llegar allá arriba. Y eso tiene que estar en los informes que nosotros estemos presentando. De que la problemática no sea estabilizada. Porque ahora se utiliza mucho la palabra estabilización. Ya el migrante está como estabilizado. Pero nosotros vemos los corredores de los migrantes a nivel nacional y vemos que hay gente todavía migrando a pie, con las uñas, sin transporte, y llegando a ciudades donde no tienen dónde comer. Igual como hace 7 años. No son tan visibles como cuando comenzó esta oleada, pero siguen llegando. Tú sabes que hace poco que estuvimos en el foro de migraciones y salud, conversaba el secretario de Salud de Bogotá, que me llamó muchísimo la atención y me encantó su intervención porque él confrontó incluso al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud, y él confrontó al Ministerio de Salud cuando él indicaba la importancia de que todos los migrantes, regulares e irregulares, tuvieran acceso a la salud. Y que los migrantes que son de tránsito, los migrantes de tránsito, realmente pudieran pues recibir, perdón que me está entrando
los migrantes de tránsito realmente pudieran percibir un documento temporal, justamente, pero que les permita tener acceso a la salud, por todas las situaciones que suceden en el camino, donde el caminante, el migrante que va caminando, acontece de alguna mujer parturienta a la que no le brindan la atención porque no tiene ningún documento regulatorio a nivel migratorio. Entonces, él hablaba de esos temas. Y yo pienso que en lo que tú estás diciendo, Edgar, estamos viendo llegar los migrantes a diario y en cantidades industriales, porque estamos viendo una migración que se está movilizando desde Venezuela y desde otros países, utilizando Colombia como tránsito, de distintas nacionalidades, no solo venezolanas, pero sí que provienen de Venezuela, porque recordemos que Venezuela es uno de los países donde más acogida de extranjeros hubo. Entonces hay familias peruanas que están tratando de retornar a Perú, familias ecuatorianas, incluso asiáticos. Me llamó mucho la atención que en Necoclí, el secretario de Salud de Necoclí comentaba que había un volumen muy amplio de asiáticos transitando por el Darién y llegando a las fronteras de México con Estados Unidos. Entonces, pienso yo que nosotros como organizaciones de la sociedad civil, una de las soluciones que debemos plantear en ese sentido es que tengan la posibilidad de tener un instrumento regulatorio regional. Ese fue un planteamiento que yo hice el año pasado con las Naciones Unidas en Chile y hablaba de un documento regional. Así como en su momento fue la Carta Andina para los países que pertenecían a la comunidad andina, pues que exista un documento regional en América y el Caribe para evitar estas situaciones que se están gestando. Es una propuesta que debemos analizar y presentarse en las Naciones Unidas ya de una manera formal como parte del mecanismo de la sociedad civil. Pero también, Carlos, esta sí va contigo, porque ya Edgar habló. No creas que te vas a escabullir. Otro de los temas que nosotros debemos plantear, porque se habla de la gobernanza, de las soluciones que nosotros le vamos a plantear a los gobiernos. Y yo quisiera que tú me dieras una de esas posibles soluciones que le podemos plantear al mecanismo de la sociedad civil, a la mesa de vinculación, para que la lleve a las mesas de gobernanza cuando se reúnen con todos estos representantes de los gobiernos, presidentes, embajadores, cancilleres, ministros, viceministros. ¿Cuál sería para ti una de esas posibles soluciones? Bueno, para mí ahorita el problema más grave es un tema que tocó Edgar. Ahorita nosotros estamos viendo con la cuestión del PPT es que están regularizando los menores de edad que están estudiando. ¿Sí? Pero recuerden que estamos hablando de la mesa del pacto, no estamos hablando solo de Colombia. No, ok. Bueno, lo que pasa es que como nosotros, pues mi área de trabajo es Colombia. Entonces siempre vamos a trabajar, a hablar desde Colombia. Pero se los recuerdo, porque acuérdense que ya el mecanismo de diálogo permanente es a nivel, internacional. Estamos hablando de la migración chilena, de la migración venezolana en Chile, de la migración haitiana a Chile, de la migración dominicana a Chile y al Caribe, al resto del Caribe. Entonces, ¿qué solución nosotros debemos plantearles al mecanismo en proporción a la cantidad de migrantes? Porque recordemos que hay más de 230 millones de migrantes moviéndose constantemente. Entonces nosotros tenemos que identificar una problemática en común. Saludos a mi querida Laura de Sinergia Global, delegado también de la Mesa del Pacto, mi compañerita de terreno que está conectada. Por ahí nos dicen que se escuchan con eco. Pero entonces es importante que analicemos cuál puede ser esa solución, esa posible solución, para brindárselas al mecanismo de la mesa. Yo pienso que abrir corredores. Corredores humanitarios, sí, donde participen tanto los gobiernos como las organizaciones internacionales.
estar presente. Lo que pasa es que yo pienso que se está tomando la inmigración como que ya pasó la emergencia. Y yo, o sea, porque se están enfocando más en la guerra de Ucrania, en el terremoto de Turquía, de Siria, las inundaciones en la India y todo eso. Entonces ahí también ellos también están pasando trabajo, por decirlo de alguna manera. Pero la emergencia con los migrantes no ha pasado. Eso es lo que yo pienso que nosotros como mesa deberíamos de llevar al Pacto Mundial. Crear los corredores humanitarios, no solamente, como decimos, es que no solamente para venezolanos, sino para todo ese poco de nacionalidades. Porque se está viendo que desde Ecuador están viniendo gente desde Asia, no solamente que personas que vivían aquí en Latinoamérica, sino vienen desde China y llegan a Ecuador como... ¿Cómo se llama la palabra cuando vienen en los barcos? Ilegales, polizonte. Está el haitiano, está el cubano, está, bueno, tantas nacionalidades que ahorita no me acuerdo. Entonces, primero que todo, en los países, crear un corredor humanitario. No que no siga pasando lo que está pasando con Chile y Perú. ¿Cuántas personas no se están muriendo en Chile y en Perú? Porque ellos no están de acuerdo, porque ninguno de los dos países quiere dejar circular al venezolano. Porque la mayoría no se quieren quedar en Perú, quieren es regresarse a Venezuela o irse a Ecuador o a otro país, pues. Bueno, fíjate, eso, lo de los corredores humanitarios, sí es necesario. Lo que pasa es que para aperturar un corredor humanitario también tienes que establecer como un mecanismo de asistencia durante el corredor, porque tú le abres el camino. Sí, eso es lo que yo digo, que las organizaciones internacionales deben estar presentes. Pero es que te voy a decir algo, es que no pensaría solo que las organizaciones internacionales, sino las organizaciones de sociedad civil, que realmente son los contralores y los veedores de lo que sucede con los recursos. Porque nunca nos llegan recursos, por cierto. Exactamente. Y lo otro es que cuando tú brindas una asistencia de ese tipo o un corredor humanitario, tienes que tener, lo que te digo, un mecanismo extensivo en el corredor para brindar asistencia, porque si llegan mujeres embarazadas, si llegan mujeres a punto de dar a luz, hay violaciones en el camino, no solo a mujeres y niños, a hombres también que han sido violados. Esclavitud. Cómo tú tienes la esclavitud sexual, el tráfico humano, la trata de personas, o sea, hay muchos delitos que se sumergen dentro de una migración, en este caso forzada. Bueno, una migración incluso forzada. Aquí en Colombia se está viendo reclutamiento con la guerrilla. Sí, exacto, eso está pasando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora que se está dando alerta, pero lo que pasa es que antes se daba con la población local nada más, y ahorita se está presentando también con el migrante caminante, que pasan por una zona controlada por algún grupo irregular, y entonces a los menores de edad ya los reclutan, y sin poder protestar porque puede quedar ahí muerto. Por eso las organizaciones de la sociedad civil debemos promover que la migración sea regular, para tratar de que sea segura y ordenada. Porque si la migración sigue siendo irregular, pues va a seguir siendo insegura. No es lo mismo una persona que entre por frontera con el pasaporte sellado a que entre por una trocha. Los riesgos son distintos. Edgar, ibas a decir algo. Pero comenzando con lo último que acabas de decir. O sea, viendo la movilidad humana en un contexto regional, no solamente de Colombia, una afectación que tiene América Latina por el problema Venezuela. ¿Qué hemos demostrado en estos últimos años los venezolanos que hemos llegado a Colombia, Chile, a cada uno de los países? Es que el país crece conjuntamente con el migrante que llega, que se regulariza y comienza a producir en ese país. Entonces, uno de
de las posibles soluciones es lo que dice el documento de una migración ordenada, regularizada, para que pueda producir en el país donde llegue, ya sea en Colombia, ya sea en Centroamérica, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Curazao, Aruba, en cualquiera de estos países. Y lo vemos con los emprendedores, ¿no? Tú estás viendo cuántos emprendimientos se han alzado en distintos países. No vamos a hablar solo de Colombia, aunque los tres en este momento nos encontramos en Colombia, pues tenemos un relacionamiento con muchos países. En mi caso, yo sé que en el de ustedes también. Y vemos cómo el emprendedor, el migrante que emprende, no solo genera para sí, sino que genera fuentes de empleo para la población de acogida. Y yo, mira, me pasó algo esta semana, estaba buscando unos documentos de la fundación y me topé con un acta de donación que yo le hice a un joven en el año 2018, que le estaba donando una colchoneta, unas cobijas y un mercado. Una persona que llegó como caminante, que pasó por el refugio, que luego se quiso quedar en la ciudad en donde estaba, pero carecía de todo eso. Consiguió una habitación, yo logré conseguirle la donación y yo le hice un acta de donación. Pues a mí me llenó de mucho orgullo, porque ese joven hoy es un emprendedor en Tunja, tiene un restaurante, le voy a hacer la publicidad aquí porque es que la merece, que se llama La Piedra, y este chico ha generado 8 empleos o 9 empleos. O sea, una persona que llegó caminando, sin recursos, se levantó, ha trabajado, ha luchado, hoy es un emprendedor. Su restaurante no es solo de comida rápida para venezolanos, porque yo al principio dije, oye, me imagino que esto debe estar full de venezolanos, porque los pepitos son inmensos, todo es grosero, así como que si fuera zuliano. Y me dijo, Annie, esto vive lleno de colombianos. Y luego lo vi porque fui, o sea, antes nosotros pedíamos a domicilio, pero después un día decidimos mi esposo y yo ir, y había que hacer cola para entrar. Para sentarse había que hacer cola. Era impresionante. Yo decía, qué orgullo me da cuando veo una persona que llegó caminando, que se ha levantado con su emprendimiento, que hoy es exitoso, que tiene vehículo, que tiene su negocio, que paga impuestos, que genera impuestos al municipio, que tiene su cámara de comercio, que tiene cuentas bancarias. Entonces tú dices, sí se puede, porque si él lo hizo, que llegó sin una ruta de apoyo, que hasta la colchoneta donde durmió la primera vez se la tuvimos que donar, ¿cómo no se va a levantar alguien que llegue medianamente regular? Él llegó irregular, él llegó sin pasaporte sellado, él llegó solo con cédula, luego obtuvo el PEP-RAM, y así sucesivamente, hasta que generó toda la documentación que Migración ha apostado, la ha generado. Mientras que me encuentro personas que tienen 7 años viviendo en Colombia y me dicen, ¿cómo me puedes ayudar ahorita para tramitar el PPT que no lo tramité? Entonces tú te preguntas, ¿realmente vamos a apostar nuestro tiempo a personas con ese target? No podemos, porque son personas que nunca han tenido el interés de crecer y de evolucionar, mientras que hay otros que han dado todo y el todo por el todo para evolucionar, como es el caso de Edgar, que llegó vendiendo papas rellenas en una zona y hoy está en otra y ha sido un hombre exitoso, como es el caso de tu esposa, Carlos, y del mismo Carlos, o sea, que tiene su emprendimiento y que han salido adelante, pero nosotros tenemos siempre que apostarle a la migración segura, ordenada y regular. Yo pienso siempre en la migración regular para que sea segura. Siempre digo, si la migración sigue siendo irregular, jamás va a ser segura. Jamás. Porque la vulnerabilidad va a estar presente en cada momento. Yo, pues, súper agradecida de tenerlos acá. Este espacio era para 45 minutos, ya estamos en el minuto 42. Así que quiero conocer, pues, las impresiones de ustedes del trabajo que se viene realizando desde la mesa del Pacto Mundial para las Migraciones y desde sus talanqueras. Y que pues cada uno tiene 1 minuto y medio para despedirse. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Angie, por el espacio. Acá
en el Valle del Cauca, en Cali, Funda Tras Vida sigue trabajando diariamente, seguimos haciendo jornadas, seguimos tratando de regularizar y hacer visible a la población que está llegando a esta zona. Estamos haciendo una caracterización para hacer mostrar estos números de personas que están todavía sin un documento, sin acceso a salud, sin acceso a hacerlo visible, como era la campaña de migración. Debemos continuar luchando, no solamente por personas en el departamento, sino a nivel nacional, de que estas personas pueden tener acceso a un estatuto temporal de protección como hubo en el pasado. Que no tenga esa afinidad, porque vamos a regularizar a los pibes y no vamos a regularizar los países. O sea, es tan contradictorio que no puede continuar esta situación. Perfecto. Carlos. Pues nosotros acá más que todo trabajamos por la integración. Yo casi no me aboco a temas legales, sino de integración. Mi meta es que el colombiano sepa que nosotros no venimos aquí a pedir, ni a robar, ni a quitarles los trabajos, sino que venimos a aportar. ¿Sí? Ese ha sido mi trabajo desde las otras organizaciones donde he estado y ahorita con Fundación Doble Vino Tinto. Una migración como motor de desarrollo en los países de acogida. Exacto. Y lo estamos viendo con los emprendedores, con los empresarios, porque hay muchos empresarios venezolanos que tienen sus empresas en Colombia. Sí, he conocido varios empresarios venezolanos con empresas grandes, no empresas de 10, 20 empleados, empresas grandes, y que han apostado sus recursos a Colombia, así que pues también esos migrantes vienen a ser parte de ese capital humano que trae desarrollo a esta nación. De verdad que para mí ha sido súper un gustazo, primero porque los conozco, porque conozco el trabajo que han hecho durante años, que a veces no se hace visible en la magnitud del trabajo y del esfuerzo que cada uno hacemos desde nuestros espacios, pero que arriba hay uno que ve para abajo y sabe el corazón de servicio que tienen y todo lo que le aportan a la sociedad y a la humanidad. Es importante decirles a los migrantes en Colombia que no tengan aún el permiso de protección temporal, que el certificado es válido para afiliarse a la salud. Si no lo hacen por la vía ordinaria, pues habrá que hacerlo por la vía extraordinaria, que es a través de acciones tutelares. Pero ya se han logrado tutelas ganadas para la atención de salud y la afiliación a través del certificado que está en la resolución de migración. Entonces, mis amores, les mando un fuerte abrazo. Gracias por estar hoy aquí. El próximo 26 de junio tendremos a los periodistas Miguel González de Rostro Caribe, también organización de la sociedad civil de la Mesa del Pacto Mundial para la Migración, y tendremos a la licenciada, también periodista, Hindú Ocampo, que se encuentra en el Valle del Cauca, que también van a estar sentados allí como ustedes. Para mí será más difícil entrevistar a periodistas, ¿no? Pero me toca. Entonces, los entrevistaremos y conoceremos desde el periodismo y la comunicación la importancia de las nuevas narrativas en los temas migratorios, y que eso sirva como ejemplo para el Pacto Mundial para la Migración. Las nuevas narrativas es lo que puede ayudar a consolidar una acogida tranquila, sin xenofobia, sin aporofobia, en cualquier país de acogida. Así que les mando un fuerte abrazo, nos despedimos, y gracias a las personas que se conectaron, que mandaron sus saludos, que intentaron incluso entrar en el video. Lo que pasa es que este video fue preparado justamente con organizaciones de la sociedad civil que pertenecen al Pacto Mundial para las Migraciones. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos. Saludos. Gracias. En un próximo momento. Chao, chao.